Hoy voy a conversar con el doctor Germán Escará, constitucionalista, analista político, una persona que conoce la interioridad del Estado de Derecho y que tiene juicios muy importantes, muy apreciables acerca de la situación nacional. Bienvenido. Muchas gracias, José Vicente. Contento nuevamente de estar en tu programa. Mira, hemos estado tratando el tema del diálogo, ¿no? Que contrasta, por cierto, con la situación que se ha planteado en el país después de lo ocurrido el miércoles pasado. Pero de todas maneras, yo persisto en la idea de que hay que abordar el tema, porque es realmente la alternativa civilizada y democrática para el país. Interesa conocer desde tu posición de hombre independiente y además de un profundo conocedor de lo que es el Estado, lo que es el derecho constitucional, tu opinión acerca del tema. Yo creo que, bueno, en primer lugar, lo que ocurrió el miércoles pasado fue extremadamente grave, hay que rechazarlo. La vía de la violencia no ha dado resultado a lo largo de la historia política de Venezuela, ni tampoco en la historia política comparada. No hay ejemplos que puedan permitirnos afirmar que la violencia puede permitir restaurar la paz, el progreso nacional, la estabilidad de las instituciones. Por el contrario, la legitimidad generalmente está en el diálogo, en la comprensión, el reconocimiento de las partes, que son elementos sustantivos en este momento. Yo creo que los llamados que ha venido haciendo el presidente de la República, que ha venido haciendo varios sectores de la vida de la nación, el trabajo que tú has hecho en este programa, José Vicente, es constructivo en medio de esta diatriba que a veces nos resulta incomprensible. Hay gente que se pregunta para qué el diálogo, ¿no? El diálogo es para encontrarnos, para reconocernos, para buscar los puntos de coincidencia, saber dónde tenemos diferencia, porque nadie está diciendo que tengamos unanimismo, sino por el contrario, a partir de la diferencia, ver dónde están las coincidencias sobre valores fundamentales que tienen que ver con la vida de la nación, la democracia, la gobernabilidad, el desempeño del Estado en sus cometidos fundamentales. Ahora, hay distintos diálogos. Hay un diálogo que es estrictamente político, hay un diálogo social, hay un diálogo económico, y yo me atrevo a proponer un diálogo constitucional, es decir, sobre aquellos puntos fundamentales de la Constitución, buscar el encuentro. La Constitución tiene un programa económico, social, político, cultural, que podría llamarnos a todos, no solo a la paz, no solo al restablecimiento de esos encuentros plurales de los distintos sectores, sino hacer verdad el pluralismo político, que está, por cierto, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, cuando define el Estado social y democrático de derecho y de justicia, y habla de los valores de la vida, de la libertad, de la justicia, de la solidaridad. Que el diálogo tiene un apoyo constitucional. Tiene un apoyo constitucional muy fuerte, muy definitivo, y creo que es oportuno en las actuales circunstancias históricas y sociales que está viviendo la República. Los argumentos en contra del diálogo yo los considero banales, pero de todas maneras vale la pena consultar tu opinión. Por ejemplo, que el diálogo es una pérdida de tiempo, que el diálogo siempre es una trampa montada, que, por ejemplo, en el caso del gobierno, cuando habla de diálogo es porque quiere ganar tiempo, porque se siente prácticamente derrotado. En fin, una serie de argumentos que a mí no me convencen. Banales, efectivamente. Por ejemplo, en el caso del gobierno, José Vicente, un gobierno que tiene más de la mitad de la población de apoyo, claramente verificado, que los poderes públicos están funcionando normalmente, que la Fuerza Armada Nacional tiene un desenvolvimiento adecuado, correcto, propio en el marco de la Constitución y de las leyes, que se está actuando además de manera conjunta. No es precisamente un gobierno
que requiera del diálogo ni para su legitimidad, ni tampoco requiere del diálogo para su existencia, para su vigencia. El diálogo es una manera civilizada de ejercer la gobernabilidad en democracia. Y es el diálogo el que ha permitido superar las crisis. Por ejemplo, en el tránsito del franquismo a la monarquía parlamentaria en España, el diálogo fue fundamental. Sin el diálogo hubiera sido imposible, ¿tú te acuerdas aquello del eurocomunismo? Exacto. Hubiera sido imposible que los comunistas aprobaran el sistema de monarquía parlamentaria, o que los sectores que proponían la República Independiente aceptaran la monarquía. Y sin embargo fue el diálogo sobre las bases de un interés superior, España en libertad, lo que permitió estructurar no solo una nueva forma política, sino además desarrollar una nueva constitución, la del 78. Y el famoso diálogo, por ejemplo, en París, de vietnamitas con representantes de los Estados Unidos. El famoso diálogo de los vietnamitas y Estados Unidos, donde tuvo... Plena guerra y sin embargo estaban sentados en torno a una mesa dialogando. Así es. O el diálogo del gobierno colombiano actualmente en este con momento, la FARC, con la FARC y probablemente con otros sectores de la guerrilla colombiana. Ahora, eso que tú acabas de decir, que sobre la estabilidad política, ¿no? ¿Tú crees que hay estabilidad política en Venezuela? Hay seguridad política. Porque por las redes sociales, sí. Allí en ellas impera pues la locura. Eso es patológico. Sí. Yo he sido víctima de de muchas de esas patologías, mi familia también. Yo me acuerdo que una vez que te traje al programa, sí. Después empezó una descarga feroz contra ti. Sí, y sigue todavía, pero eso es un sector demasiado pequeño, es apenas un piélago, o sea, es muy pequeño de la vida de la nación. La verdad es que eso no es la circulación del pensamiento plural. ¿El Estado no está en riesgo la estabilidad institucional? No, de ninguna manera. La estabilidad institucional de la República está debidamente consolidada, tiene una fuerza de legitimidad producto de las elecciones, tiene además un apoyo serio. Esto te lo digo con conocimiento, ¿no? Yo acabo de dar algunas conferencias en la Fuerza Armada Nacional y pude percibir, ya no se trata de una cosa teórica, pude percibir con muchísima claridad la adhesión a la Constitución, la adhesión a la República, la adhesión a la democracia, el respeto a su comandante en jefe, que es el presidente de la República, de tal manera que no veo fórmulas de desestabilización grave del país. Que sí hay amenazas en el orden económico, hay ciertamente una guerra económica, hay una situación de naturaleza social que hay que resolver. Y por supuesto hay sectores, no todos, esto hay que aclararlo, en la oposición hay una pluralidad de tendencias, pero hay una tendencia, aunque minoritaria, muy pequeña, pero es una tendencia violenta en grado extremo, en grado superlativo. ¿Qué determina que esa tendencia violenta que se expresó sin duda el miércoles pasado persiste en su actitud? Sí, ¿Es que acaso el sector democrático de la oposición que existe no tiene el coraje suficiente para enfrentar ese factor? Porque hay chantajes. Primero, ese sector violento está muy alimentado por el sector ubicado en Miami, donde no es que sean todos, pero sí hay una mayoría de banqueros, de financistas, muy importantes, exmilitares, que desde allá dictan órdenes, que se pueden ver incluso en las redes sociales. Dictan órdenes que en cualquier otro país hubiera generado, porque son hechos delictuales extremadamente graves. Órdenes de asesinar, órdenes de perseguir, órdenes de intimidar, organización de supuestos planes golpistas, que no van a ninguna parte, porque Venezuela es un país claramente democrático, es un país con una gran decisión, la ha tomado varias veces de mantener su constitución y la estabilidad de la República. Y más bien, por el contrario, lo que crece, lo que se desarrolla, lo que se percibe como fuerte, es la idea de buscar encuentros, de buscar caminos, de buscar puntos de coincidencia para el mejor desarrollo y progreso de la nación. Ahí hay sectores de la oposición que a mí me consta,
que están interesados en el diálogo, y me consta porque me lo han dicho además de manera directa, están interesados en el diálogo, pero probablemente hay una especie de chantaje, ¿no? Cada vez que alguno de ellos lo manifiesta, entonces lo ven en términos de debilidad, porque han confundido la confrontación plural de las ideas con lo que llaman los militares confrontación existencial o conflicto existencial y no agonal, que es aquel donde tú debes desaparecer para que el otro pueda avanzar. Es esa especie de antagonismo irreductible que no tiene, carece totalmente de sentido en una democracia, y sobre todo en una democracia como la nuestra, que es participativa, que es de consulta permanente, que es de apertura plural del pensamiento, que es de expresión de toda naturaleza, y que a nadie se le está llamando a dialogar o a coincidir para que ceda, se le está llamando a partir de las diferencias. Eso es lo hermoso del diálogo. Vamos a dialogar a partir de las diferencias, de las distintas formas de ver el proceso político y el proceso histórico que vive Venezuela. Vamos a hacer una pausa y quiero que al regresar tratemos lo ocurrido el pasado miércoles 12. Wow. Yo le asigno una gran importancia a ese hecho. Prácticamente marca una huella, una impronta en lo que está ocurriendo en el país. Destaca mucho, ¿no? Y por tanto, la opinión de una persona como tú, con tu calidad intelectual, con tu conocimiento de lo que es la política, con la experiencia que tiene, es muy importante para la información de la audiencia.